Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a comentar sobre las lipoproteínas. El metabolismo de estas partículas lipoproteínicas se relaciona íntimamente con el metabolismo del colesterol. Por eso la segunda parte del título, en relación con el riesgo heterogénico. El riesgo heterogénico se refiere a desarrollo de placas arteriales, lo que se llama aterosclerosis, y de entrada podemos comentar que esta aterosclerosis es el factor de riesgo principal para la presentación de infarto agudo al miocardio, una patología que cobra la mayor parte de vidas en el mundo occidental. Entonces vamos a tratar de comentar este tema abordando los siguientes objetivos. Describir la composición general y la función de las lipoproteínas de muy baja densidad, lipoproteínas de densidad intermedia, lipoproteínas de baja densidad y lipoproteínas de alta densidad. Explicar la relación entre las LMBD, las LDI y las LBD. Destacar la acción de las LBD y de las LAD. Describir el proceso aterogénico, sus principales componentes patogénicos y su importancia. Describir el proceso de infarto agudo al miocardio y su patogenia. Describir las alteraciones lipídicas relacionadas con el alcoholismo. Describir la enfermedad de Tangier y su base bioquímica. Describir la hipercolesterolemia familiar y su base bioquímica. Describir la relación entre el estilo de vida y el perfil lipídico. Describir la relación entre la inflamación y la aterogénesis. Bien, entonces empezamos a comentar sobre las lipoproteínas de muy baja densidad. Las conocemos comúnmente como LMBD. En inglés, las siglas son BLDL. Hay literatura que, escrita en español, conservan las siglas en inglés. Entonces hay que conocerlas. Las lipoproteínas de muy baja densidad, las LMBD, son producidas únicamente por el hígado. El hígado es un tejido que ya lo hemos mencionado en sesiones anteriores. Está involucrado en la síntesis de triglicéridos y de colesterol. Es el tejido que más produce ácidos grasos, triglicéridos y colesterol. Sin embargo, el hígado es un tejido que se conserva magro, o sea, con un contenido de lípidos muy escaso. Digamos que es normal tener 8 o 10% de grasa en el hígado y eso es homeostático. Hay patologías que afectan al hígado y que empiezan a manifestarse por acumulación de grasa. Pero en el contexto de la, digamos, fisiológico, el hígado se mantiene así. Así es un hígado sano, a pesar de que produce grandes cantidades de ácidos grasos, de triglicéridos y de colesterol. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace el hígado para no conservar esos lípidos que produce intensamente en determinadas condiciones? La respuesta es a través de las LMBD. Las LMBD son lipoproteínas que van a permitir la salida de esos lípidos del hígado para encontrar destinos en otros tejidos. La composición general de las LMBD es la que presento aquí, es un promedio. Como podemos ver, la mayor parte de la composición de estas lipoproteínas son triacilgliceroles. 50%, 55% son triacilgliceroles y hay componentes en medida menor de las que siempre participan en la estructura de las lipoproteínas. Ya hemos presentado anteriormente los kilomicrones, entonces ya tenemos una idea de cómo son las lipoproteínas. Ahorita de cualquier manera voy a comentar nuevamente la estructura general de estas LMBD en particular. Pero digo, estos componentes que tiene son propios de todas las lipoproteínas, ¿no? Entonces, aquí quiero destacar que el hígado que produce estas partículas las libera con la presencia de una apoproteína que se llama ApoB100. Ya veremos cuál es el papel tan importante de ApoB100. Y cuando se encuentran circulando, las LMBD van a poder adquirir a partir de otras lipoproteínas, en particular de las LAD. LAD significa lipoproteínas de alta densidad, las vamos a revisar también un poquito más adelante en esta sesión. Y a partir de esas LAD captan otras apoproteínas que son importantes para su funcionamiento. Son partículas pequeñas comparadas con los kilomicrones. Estas tienen 30 a 80 nanómetros.
Si recordamos, los kilomicrones llegan a tener hasta una micra de diámetro. Entonces son bastante pequeñas estas LMBD, comparadas al menos con esas otras lipoproteínas que son los kilomicrones. Aquí una visión general esquemática de cómo están distribuidos los diferentes componentes de las LMBD. Como ya sabemos, las lipoproteínas tienen siempre un núcleo fuertemente lipídico, o sea, fuertemente hidrofóbico. Aquí tenemos la acumulación de los triglicéridos y de los ésteres de colesterol, que son los lípidos más hidrofóbicos que existen en el cuerpo. Esta masa tan hidrofóbica está cubierta por una película de fosfolípidos, que ya sabemos son material anfipático, tienen su componente hidrofóbico que da hacia la masa hidrofóbica central, y en la superficie exhiben las partes polares, o sea, aquí tenemos cargas negativas, positivas. También vamos a encontrar presencia de colesterol. Las bolitas amarillas se refieren a colesterol libre. El colesterol libre, no perdamos de vista que tiene un grupo OH que le da una cierta polaridad cuando está en el marco de una estructura de este tipo. Y entonces esa zona del colesterol con el OH está hacia afuera y el resto de la molécula, que es muy hidrofóbica, está hacia adentro también. Finalmente, las apoproteínas, que sabemos que son las proteínas que forman parte de las lipoproteínas. Aquí se tiene el esquema pues, de algunas apoproteínas siempre en la superficie de la lipoproteína. ¿Qué ocurre con las LMBD? ¿Cuál es su destino metabólico? La respuesta está en que una vez que se ponen a circular por parte del hígado, se distribuyen y van a encontrar blancos metabólicos en diferentes tejidos, tres de manera muy importante, que son el tejido muscular, el adiposo y la glándula mamaria lactante. Ahí van a ser procesadas las LMBD por una enzima que se llama lipoproteína lipasa. Ese tema también ya lo presenté cuando hablamos de los kilomicrones. Es exactamente la misma idea, la misma noción de procesamiento de las LMBD. ¿Qué hace la lipoproteína lipasa? Aquí representada por estas estructuras en gris. Lo que van a hacer es hidrolizar triglicéridos de la partícula y los productos liberados pasan a la célula. Aquí habla de la célula endotelial, pero subyacentes se encuentran células de un tejido, sea el tejido muscular, el adiposo que mencionaba, o la de glándula mamaria lactante. Entonces, una vez que se degradan los triglicéridos, sus productos van a pasar al tejido correspondiente. La acción de la LPL, lipoproteína lipasa, depende críticamente de la presencia de ApoC2. ApoC2 es estas esferitas en azul que interaccionan con la lipoproteína lipasa para que ésta tenga actividad. Entonces ya acabó este proceso. A resultas de la acción de la lipoproteína lipasa sobre las LMBD, lógicamente el tamaño de la partícula va a disminuir. ¿Ok? Al disminuir, porque tiene menos cantidad de triglicéridos, notablemente menos cantidad de triglicéridos, pues entonces se va a convertir en otra lipoproteína. Esas lipoproteínas se llaman lipoproteínas de densidad intermedia, LDI, o bien IDL para sus siglas en inglés. Estas lipoproteínas de densidad intermedia contienen las apoproteínas B100 y E. Las dos van a ser importantes en el metabolismo subsiguiente. Estas LDI tienen, aparte de que son intermediarios, como lo vamos a ver ahorita, entre las LMBD y las lipoproteínas de baja densidad, tienen la capacidad de entregar colesterol también. O sea, como decía al principio, todas estas lipoproteínas tienen en mayor o menor medida colesterol. Y entonces van a ser una forma de distribuir colesterol, no la más importante. Ya veremos cómo la más importante se relaciona con las LBD, las de baja densidad. Pero bueno, tienen esta función también menor, las LDI. En forma global, las LDI se metabolizan de la forma que mencioné enseguida. Aquí tenemos, bueno, les aclaro que lipoproteínas de densidad intermedia también se pueden llamar remanentes de LMBD, así como los kilomicrones
cuando son procesados por la lipoproteína lipasa, producen remanentes de kilomicrones. Aquí también, digamos que las LMBD procesadas por la LPL nos dan estas estructuras. O sea, son los dos nombres correctos, ¿no? Remanentes de LMBD o lipoproteínas de densidad intermedia. La mayor parte de estas LDI, como indica la imagen, van a ser endocitadas por el hígado. O sea, los hepatocitos tienen un receptor que va a permitir la endocitosis de estas LDI, pero en una medida mayor, sí, pero no total. 60-70% de las LDI van a tener este destino, o sea, ser endocitadas y destruidas, por lo tanto, cuando se endocita una lipoproteína, pues se destruye. Y el hígado, en este caso, pues genera posteriormente un destino para sus diferentes componentes de las lipoproteínas. La otra parte que no se endocita, bueno, antes de pasar a esa parte, aclaro que esta endocitosis depende de la ApoE. Decíamos que las LDI conservan ApoE y ApoB100. Entonces, ApoE es el detonante para que ocurra la endocitosis de las LDI en los hepatocitos. Y las que no son endocitadas, que son más o menos 30-40%, esas son sometidas a la acción de otra enzima que se encuentra en la membrana sinusoidal, y se llama triacilglicerol lipasa hepática o simplemente lipasa hepática. Lo que hace la lipasa hepática se parece a lo que hace la LPL, o sea, trabaja sobre los triglicéridos que todavía tiene la LDI y va a liberar ácidos grasos, libera la ApoC también, la ApoE, que ya no se utilizó porque en el caso de las que fueron endocitadas, ahí se usó para la entrada a los hepatocitos. Estas no van a entrar a los hepatocitos y entonces desalojan también la ApoE. O sea, eso es parte del metabolismo en que se convierte la lipoproteína de densidad intermedia en lipoproteína de baja densidad, en inglés LDL, LBD en español, LDL en inglés. Reitero que eso está ocurriendo en el seno circulatorio. O sea, estas lipoproteínas no entran a los hepatocitos. Este cambio que están sufriendo, o esta transformación a LBD, ocurre a través de esta enzima que está unida al endotelio, propiamente a la pared de los sinusoides. Digamos que si este fuera el sinusoide, aquí estaría unida la lipasa hepática, y las lipoproteínas de densidad intermedia ahí mismo circulando son transformadas en LBD. Ahora, las lipoproteínas de baja densidad tienen una característica de contener ApoB100. ApoB100 va a ser bien importante para que puedan ser metabolizadas estas lipoproteínas de baja densidad en tejidos extrahepáticos y en el mismo hígado. La función fundamental de las LBD es la distribución de colesterol. Lo había mencionado anteriormente, las LDI tienen una cierta función de distribución de colesterol a los tejidos, pero es una función, digamos que, por excelencia de las LBD. Las LBD son las repartidoras de colesterol a los diferentes tejidos. En la realidad, cuando se estudian las LBD, se encuentra que hay una variedad de tamaños y densidades, en donde vamos a encontrar que muy importantes son las más pequeñas y más densas. Dentro de las LBD hay, repito, esa variedad. Y estas pequeñas y densas se encuentran asociadas con patologías como la hipertrigliceridolemia, cuando hay bajos niveles de colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad, cuando hay obesidad, diabetes mellitus tipo 2. Si se fijan, todo esto que estamos mencionando son manifestaciones de lo que conocemos como el síndrome metabólico. Entonces, además de eso, aparecen también con mayor frecuencia, con mayor importancia en procesos infecciosos o inflamatorios, particularmente cuando estos procesos inflamatorios son crónicos. Entonces, estas lipoproteínas de baja densidad, las más pequeñas, las más densas, son las más nocivas. Y son las más nocivas porque son las que más van a activar el proceso aterogénico, o sea, la producción de placas ateromatosas, placas arteriales, que en un momento dado pueden convertirse en el trampolín para producir el infarto agudo al miocardio.
Estas lipoproteínas de baja densidad, al tener esta capacidad de donar colesterol, es una función, por supuesto, normal, fisiológica. Hay tejidos que necesitan colesterol para sus propias funciones. Por ejemplo, las glándulas que producen hormonas esteroides necesitan colesterol para producir sus hormonas. Los tejidos que se dividen, o sea, con células en posibilidad de división, necesitan colesterol porque la membrana celular contiene colesterol y cada vez que se divide una célula tiene que agregarse más colesterol a esa membrana que está creciendo. En fin, el organismo necesita colesterol. Pero la cuestión aquí es que en muchos casos hay demasiado colesterol. Y el origen de ese exceso de colesterol, por supuesto, está en la enorme mayoría de los casos en excesos dietarios. No perdamos de vista algo que ya hemos mencionado con anterioridad. El colesterol es un producto de origen animal. La ingestión de excesos de productos de origen animal nos puede traer lo que se llama la hipercolesterolemia. Ahora, cuando hay hipercolesterolemia, vamos a encontrar ya un factor de riesgo aterogénico muy importante. Y entonces, este colesterol que cumple funciones normales, fisiológicas en el organismo sano, ahora va a empezar a activar el proceso de la aterogénesis. ¿Cuándo? Cuando hay exceso, cuando tenemos hipercolesterolemia. Y entonces, a eso se debe que al colesterol asociado con las lipoproteínas de baja densidad, solemos llamar el colesterol malo. Malo porque es el que está provocando o está activando el proceso aterogénico. Cuando se incorpora colesterol de las LBD a un tejido, decíamos que ocurre por endocitosis. Esa endocitosis es la que se conoce como endocitosis mediada por receptores. El tema ya lo comenté cuando hablamos de los remanentes de kilomicrones, pero aquí voy a comentarlo nuevamente para que lo tengamos bien presente. Esta endocitosis, como lo dice el nombre, mediada por receptores, significa que la célula en su superficie tiene receptores. Aquí está como horquilla, es el receptor para la LBD. Llega la LBD que contiene a la ApoB100. Recordamos que esta es una característica de las LBD. Tienen esta apoproteína, ApoB100. ApoB100 es lo que permite la interacción entre la LBD y el receptor, como pueden ver aquí. Ahora, cuando se genera el contacto de la lipoproteína con el receptor, se activa la endocitosis, o sea, se empieza a generar la invaginación de la membrana y termina pues generándose una vesícula independiente al interior de la célula. Como es usual en este tipo de casos, la vesícula se va a disociar en dos vesículas, una que contiene solamente receptores. Obviamente aquí en el interior se generan cambios que van a permitir la disociación de la lipoproteína de su receptor. Y entonces viene un mecanismo en donde se generan dos tipos de vesículas, una conteniendo propiamente a la lipoproteína que va a ser destruida. Como pueden ver aquí ya se está expresando cómo hay una liberación de componentes de la lipoproteína. Y la otra partícula, la otra vesícula, contiene únicamente receptores, porque los receptores se movilizan con su vesícula nuevamente a la superficie y son reciclados nuevamente. O sea, característicamente estos receptores tienen un reciclaje muy intenso. O sea, no están degradándose y volviéndose a formar. Eso energéticamente pues sería inconveniente. De manera que tenemos, esta es la característica general de la endocitosis mediada por receptores, la integración de la partícula, de la LBD en este caso, a un espacio en donde se va a poder degradar en sus componentes. Ahí viene siempre la actividad lisosomal. Esto, como digo, ya lo hemos comentado. La presencia de las enzimas lisosomales son las que permiten la destrucción de la lipoproteína como tal. Y por otro lado, las vesículas que permiten el reciclaje del receptor. Bueno, aquí un esquema general de las lipoproteínas de baja densidad. Nuevamente podemos ver en el centro triglicéridos, que se encuentran ya en una medida bastante menor,
los ésteres de colesterol muy abundantes en este tipo de lipoproteína, todo eso está en el centro. Ya hemos dicho que estos lípidos son los más hidrofóbicos. La superficie, como hemos también visto en otros casos, está cubierta por una película de fosfolípidos. Aquí son las esculturas con el color lila, que tienen desde luego sus componentes hidrofóbicos hacia el interior, ¿verdad? El colesterol libre se encuentra en la superficie, un componente menor, aquí con un color diferente también, como naranja. Y la apoproteína. En este caso tienen únicamente esta apoproteína, la ApoB100. Ya vimos cómo es importante la ApoB100 para permitir la endocitosis de las LBD. Ahora aquí quiero comentar que esa es la forma en que reparte colesterol las LBD, o sea, circulando en diferentes tejidos va a encontrar receptores y ahí se van a incorporar endocitóticamente. Y muy importante es el papel del hígado, que en condiciones normales, cuando no hay hipercolesterolemia, las lipoproteínas de baja densidad que no fueron captadas en su circuito a través del organismo, regresan al hígado y ahí son endocitadas también, manteniendo por lo tanto niveles bajos de la lipoproteína en la circulación. O sea, estoy hablando de la cuestión homeostática. Cuando tenemos hipercolesterolemia, la situación es otra. Pues vamos a empezar a revisar, después de que comente algo sobre las LAD, las de alta densidad, vamos a revisar el tema de la aterogénesis. Y entonces, cuando ese colesterol ya está por arriba de lo normal, la forma que va a estar involucrada en ese exceso es esta, el colesterol LBD, el colesterol malo. ¿Sí? Y a partir de ahí vamos a poder encontrar cómo se estimula el proceso de la aterogénesis. Entonces, por lo pronto, denotar que estas partículas, en condiciones normales, cumplen con una función muy importante, que es la de distribuir colesterol a los tejidos, a las células que necesitan el colesterol. Ahora entramos a las lipoproteínas de alta densidad, HDL en inglés. Estas son lipoproteínas que se producen de una manera muy peculiar. Las producen el hígado y el intestino, más importantemente el hígado. Lo que inicia la producción de estas lipoproteínas de alta densidad es la liberación de una apoproteína, que es la ApoA1. La ApoA1 es liberada por el hepatocito o por el enterocito, es liberada a la circulación y enseguida viene la acción de un sistema que se suele llamar ABCA1. Este ABCA1 es una proteína de membrana que pasa fosfolípidos y colesterol a esa ApoA1 que fue liberada originalmente y se empieza a generar lo que se llama una LAD naciente. Vean aquí con el esquema más fácil de captar. Esta es la ApoA1. Eso es lo que secreta el hígado, digamos, ¿no? Entonces, entra a la circulación la ApoA1, pero enseguida, a través de ABCA1, que está en la membrana del mismo hepatocito, recibe estos componentes, los fosfolípidos y algo de colesterol. Esta ya es la lipoproteína naciente, la LAD naciente. Es una lipoproteína, digamos, colapsada, no tiene contenido, no tiene volumen. Podríamos pensar en un globo desinflado. Ahora, cuando empieza a circular la lipoproteína naciente, empieza a captar, por sistemas similares que hay en otros tejidos, empieza a captar colesterol libre. Y conforme capta colesterol libre, lo empieza a esterificar. Esterificar colesterol, ¿se acuerdan que es unirle un ácido graso? Cuando está como colesterol libre, va a estar en la superficie. Ya hemos mencionado que el colesterol, por tener ese grupo OH, que es un grupo hidrofílico, se va a mantener en la superficie. Cuando se esterifica, entonces se va al fondo de la estructura. Porque un éster de colesterol, lo hemos dicho ya varias veces, es una molécula sumamente hidrofóbica. No puede estar en la superficie, tiene que estar totalmente oculta en el interior de la partícula. La esterificación del colesterol depende de esta enzima que se llama LCAT. LCAT significa lecitina colesterol aciltransferasa. Ahorita les voy a mostrar la reacción cómo ocurre. Esta ya se llama una lipoproteína madura, una LAD madura. Ya tiene volumen, se va llenando.
va evolucionando, va creciendo en tamaño. De repente, interaccionando con otras lipoproteínas, va a captar, va a ser un movimiento de lípidos. Ahorita lo voy a remarcar eso más adelante, pero se los adelanto aprovechando la imagen. Parte de la maduración de esta lipoproteína es que libere ésteres de colesterol a otras lipoproteínas y que de ellas capte triglicéridos. ¿Okay? Aquí los triglicéridos se indican con el color amarillo, los ésteres de colesterol con el color verde claro, que vienen del color verde oscuro. ¿Okay? Cuando se esterifica, el colesterol libre pasa al interior, ahora se le cambia el color para denotar esa diferencia, ¿no? Son ésteres de colesterol. Esta es una lipoproteína de alta densidad ya madura. Vamos a revisar qué sucede con estas lipoproteínas para terminar su destino metabólico. Mientras eso, aquí les comento una versión un poco más detallada de cómo es la lipoproteína de alta densidad. Destacamos la presencia del ApoA1. ¿Sí? ApoA1 es necesaria para que el colesterol se esterifique. Así como hemos visto que ApoC2 se requiere para que actúe la lipoproteína lipasa, sea en los kilomicrones, sea en las LMBD. En este caso, la ApoA1 es críticamente importante para que haya esterificación del colesterol. Entonces, es un componente, con esta proteína se inicia la producción de la CLAD y permanece ahí porque tiene que estar catalizando o co-catalizando la esterificación del colesterol. Están los componentes de siempre, los fosfolípidos, está el colesterol libre en la superficie, colesterol esterificado en el interior, los triglicéridos también en el interior, la capa de fosfolípidos, y digamos que es la estructura de siempre, ¿no? Nada más que ahora tenemos una presencia muy pobre de triglicéridos y tenemos una gran concentración de ésteres de colesterol en el interior de la partícula. Ok, aquí les comento sobre la LCAT. ¿Qué dijimos que es LCAT? Es la enzima que esterifica colesterol. Se llama lecitina colesterol aciltransferasa. Aquí les muestro la reacción que cataliza. El colesterol libre con la lecitina, no pierdan de vista, la lecitina es un fosfolípido muy importante. Es un fosfoglicérido que tiene dos ácidos grasos y un grupo, el grupo que le da polaridad, que es la fosforilcolina. De uno de los ácidos que contiene la lecitina, la enzima lo toma y lo combina con el colesterol para producir, ¿qué? El éster de colesterol. Entonces, puntualmente comento, la LCAT es la enzima que esterifica colesterol, o sea, toma un ácido graso de la lecitina, se lo une al colesterol libre, en ese momento ya es éster de colesterol o colesterol esterificado, y de estar en la superficie del colesterol libre, ahora se va al interior de la partícula por su mucho mayor grado de hidrofobicidad. Como les he mencionado, es crítica la presencia de ApoA1 para que trabaje la LCAT. Ahora, una función muy importante que tiene la CLAD. Ya hemos mencionado que las LBD tienen la función de distribuir colesterol, sea normalmente o anormalmente. Las LDA tienen la función contraria. Las LDA llevan a cabo un proceso que suele llamarse el transporte inverso de colesterol. ¿Qué quiere decir eso? Que van a colectar colesterol a su paso por los tejidos, van a colectar colesterol y lo van a canalizar hacia el hígado. Cuando se llega al hígado, se tiene la posibilidad de que el colesterol sea excretado. Porque, recuerdan cuando hablamos de la bilis tiene en su composición una cantidad importante de colesterol y aparte tiene sales biliares que también son derivadas del colesterol. Entonces, cuando estos componentes en la bilis pasan a través de la vía biliar al duodeno y luego pasan a todo lo largo del intestino, tienen la posibilidad de ser eliminados, ser excretados en alguna medida por la vía fecal. Entonces, canalizar colesterol del interior del organismo, y eso puntualmente les comentaría, toman colesterol de las células, toman colesterol de las lipoproteínas, en este intercambio que estaba mencionado y que ahorita vamos a puntualizar en mejor forma, y de las mismas placas arteriales. Cuando ya hay desarrollo de ateromas, las LD también son capaces de sacar colesterol
de estas placas arteriales. Y todo ese colesterol, como decía, lo canalizan hacia la vía de salida. A eso se debe que se le conozca a este colesterol o a las LAD como el colesterol bueno, ¿sí? En contraposición a LVD, que es el colesterol mal, con la función contraria. Ahora, el colesterol es llevado o canalizado hacia el hígado a través de dos mecanismos. Se les suele decir la vía indirecta del transporte reverso o inverso del colesterol y la vía directa. Me voy a dar un esquema para tratar de explicar esto. Aquí tenemos la lipoproteína, la HDL, les recuerdo que es la LAD en español, lipoproteína de alta densidad. A través de la acción de la LCAT va produciendo ésteres de colesterol y va generando parte de este proceso de maduración de las LAD. Las LAD, a través de una proteína que se llama proteína de transferencia de ésteres de colesterol, en español PTEC, en inglés CETP, lo que hace es que parte de los ésteres de colesterol de las LAD las pasa a las LMBD. Las LMBD evolucionan a LBD, ya sabemos que pasa a través de las de densidad intermedia, pasan finalmente a LBD, una buena parte de las LMBD. Y como LBD, como lipoproteínas de baja densidad, van a ser endocitadas después de que circulan por el organismo. ¿Por quién dijimos? Por el hígado. O sea, el hígado es el que funciona como amortiguador. Mantienen niveles normales, mientras esté normal la colesterolemia, de colesterol LBD, haciendo una captación muy amplia. Tomen en cuenta que el hígado es un órgano grande. Por ejemplo, si lo comparamos con las gónadas o con la corteza suprarrenal, que son tejidos que producen hormonas esteroides y captan colesterol, por lo tanto, el hígado es mucho mayor. Y entonces este tejido se encarga de que mientras esté normal el colesterol total circulante, no hay excesos de colesterol LBD en la circulación, porque los está captando. Ya veremos cómo cuando aparece la hipercolesterolemia, esta capacidad de captar colesterol se empieza a deteriorar. Pero por lo pronto estamos viendo el contexto homeostático y reitero cómo las LAD, a través de este intercambio que sufren de lípidos, pasan los ésteres de colesterol a las LMBD. Aquí no lo explicita, pero a cambio las LMBD le pasan triglicéridos. Y entonces las LMBD evolucionan, terminan siendo LBD y como LBD llegan al hígado. Entonces ese es un camino que es el que corresponde al camino indirecto. Es decir, se lleva a cabo un proceso un poco, digamos, de varias etapas, pero que termina canalizando el colesterol hacia el hígado. Esa es la vía indirecta. La vía directa de entregar colesterol hacia el hígado por parte de las LAD nos está indicando que las LAD van a reconocer a un sistema que se llama SRB1, que se encuentra en diferentes tejidos, incluyendo aquí, por ejemplo, es el esquema de la corteza suprarrenal, pero también se encuentra en el hígado. Y con otra imagen les voy a tratar de explicar con mayor detalle esto. Como pueden ver, aquí es un esquema similar. Las LAD pasan de su forma menos madura a la más madura cuando ya trabajó la LCAT, y aquí tenemos una abundancia de ésteres de colesterol. Y entonces se genera una interacción entre esta lipoproteína y el sistema SRB1. Es un sistema superficial en los hepatocitos. Haz de cuenta como que se ancla, la lipoproteína se ancla en este proceso y empieza a inyectar, sin entrar a los hepatocitos, se empieza a inyectarles su contenido, que son ésteres de colesterol. Cuando ocurre eso, se liberan en forma de lipoproteínas inmaduras, o sea que ya no tienen o no tienen la misma cantidad de ésteres de colesterol. Entonces pueden seguir circulando, volver a captar colesterol y volver a esterificarlo, volver a convertirse en las formas maduras y repetir el ciclo, ¿sí? Tanto en el hígado como en tejidos que producen hormonas esteroides. Ahora, desde el punto de vista de la información disponible en la actualidad, de estos dos mecanismos, en el ser humano en particular, al parecer, el sistema más importante es este.
el camino indirecto, ¿sí? El que lleva a cabo el transporte inverso de colesterol. Es posible que este funcione también en una forma significativa, no tenemos una claridad del monto en que ocurre eh, comparado con el otro sistema, pero la evidencia que tenemos a la fecha es de que es más importante este camino indirecto. Sea como sea, está cumpliéndose el propósito de la CLAD, que es cuál, llevar a cabo el transporte inverso de colesterol, o sea, promover que el colesterol de los tejidos sea llevado en una medida significativa hacia el hígado, porque en el hígado vamos a encontrar la posibilidad de que sea excretado, sea directamente como colesterol en la bilis o como ácidos biliares o sales biliares que son derivados del colesterol también. Bueno, la razón por qué se llama colesterol bueno ya lo comenté anteriormente, y entonces, como veremos más adelante, es ideal tener niveles elevados de colesterol. A veces pensamos el colesterol debe estar bajo, sí, en general sí, el colesterol total debe estar bajo, pero cuando estamos disecando entre los dos tipos de colesterol, este colesterol bueno, el que está asociado con la CLAD, mientras más alto, mejor, ¿sí? Porque en esas condiciones tiene efecto antiaterogénico y cardioprotector. Y aquí entramos a la parte más importante del tema, que es la aterogénesis, o sea, la producción de ateromas. Ese es un proceso patológico, por supuesto, que provoca estrechamiento de la luz arterial. Y, como decía anteriormente, es la antesala de lo que puede ser el infarto agudo del miocardio, el accidente cerebrovascular o la enfermedad vascular periférica. Todas ellas son expresiones de la aterosclerosis. Entonces, ¿cómo inicia este proceso aterogénico? Vamos a tratar de entenderlo desde el principio. A partir de una persona sana en su endotelio, vamos a encontrar características que son antiaterogénicas. Cuando la persona es sana, cuando no ha desarrollado esos incrementos de colesterol en la circulación, vemos que el endotelio funciona muy bien. Es antiaterogénico. ¿Qué quiere decir eso? Que no es permeable a partículas LBD ni a monocitos, que ahorita vamos a ver el papel tan importante que juegan. Entonces hay una capacidad de repeler moléculas nocivas o células nocivas muy importante. Cuando empieza a haber lesión, y esta lesión vamos a encontrarla relacionada con este tipo de factores. Cuando hay exceso de lipoproteínas, aquí nos está hablando de que ya no tenemos la colesterolemia normal. Aquí ya tenemos exceso de colesterol. Y cuando hablamos de exceso de colesterol, la molécula, la forma de colesterol que está aumentada es el colesterol LBD, en enorme medida. Eso es el colesterol malo. Entonces, habiendo excesos de lipoproteínas, entiéndase de LBD, habiendo hipertensión, eso daña el endotelio, esto daña el endotelio. Las alteraciones vasculares que tiene que ver con la diabetes mellitus, un tema que todavía no revisamos, cuando lo hagamos, veremos cómo el exceso de glucosa, la circulación daña los vasos, a los capilares, se produce lo que se llama microangiopatía. Esa lesión asociada con la diabetes mellitus por el exceso de glucosa también es aterogénica. Entonces, cualquiera de estas tres, o combinaciones de las dos o de las tres, van a estar influyendo sobre el desarrollo de ¿qué? De la aterogénesis. ¿Ok? Entonces, en esas condiciones, el endotelio ya no es refractario a la influencia de los factores nocivos. O sea, empieza a aceptar que entren células, que entren partículas, que van a ser las promotoras del daño a nivel vascular. Me voy a ir a una imagen para explicar este texto. Ustedes lo pueden leer después si gustan. Con la imagen voy a tratar de comentar lo más relevante. Los monocitos que empiezan a entrar en cantidades crecientes a la íntima arterial van a ser las células que captan el exceso de lipoproteínas que empieza también a penetrar. Dijimos que son las LBD, son lipoproteínas de baja densidad. Ahora, estas lipoproteínas van a ser, sobre todo cuando circulan mucho tiempo, van a ser blanco de oxidación. Nuestro cuerpo tiene agentes oxidantes que ya hemos mencionado cuando hablamos del tema de la vía de pentosas o del fosfogluconato,
Hablamos de la oxidación, hablamos del estrés oxidativo. Sabemos que nuestro cuerpo produce radicales libres, produce especies reactivas de oxígeno. Y a partir de ahí, las LBD, particularmente cuando circulan o se estancan en la íntima, son oxidadas con facilidad. Y ya oxidadas, los macrófagos que se producen a partir de los monocitos son capaces de captarlas a esas formas oxidadas. No captan las formas normales, captan las formas oxidadas. Estas células tienen un receptor que no es el receptor normal para las LBD. A este receptor se le llama basurero, en inglés scavenger. Ese receptor específicamente capta LBD oxidadas. Los scavenger o basurero se le puso porque estas LBD ya no sirven para nada en realidad. O sea, en un contexto fisiológico ya no son útiles. Así como el scavenger reconoce LBD oxidadas y no reconoce LBD normales, el receptor normal reconoce las LBD normales y no a las oxidadas. O sea que ya sabemos además, el macrófago es una célula para recoger basura, ¿no? O sea, eliminar cosas que ya no son útiles para el cuerpo. Entonces, entre otras, esta que en este caso es muy importante porque juega un papel fundamental en el contexto de la patogenia de la aterosclerosis. Entonces, a partir de esta captación de LBD oxidadas, la célula empieza a acumularlas, ¿sí? En núcleos lipídicos crecientes, y entonces se convierte en lo que se llama una célula espumosa. La célula espumosa le pusieron ese nombre porque quien las descubrió, pues encontró ese aspecto a la microscopía, ¿sí? Estas son células espumosas. Son estos macrófagos que han acumulado suficiente cantidad de partículas LBD oxidadas que cuando se revisan al microscopio tienen este aspecto. Ahora, con esta imagen les doy algo más integral. Estamos viendo aquí, este es un vaso, aquí tenemos el endotelio, acá la luz, circulando células, entre otras los monocitos. Decíamos que al principio, cuando está sano el tejido, no acepta la entrada de monocitos. Aquí ya tenemos un proceso de inflamación, aquí el color rojo nos está denotando eso. Cuando hay proceso inflamatorio, entonces ya entran los monocitos y van a entrar también abundantemente las LBD. Entonces los monocitos evolucionan en este espacio, estamos hablando de la íntima arterial, evolucionan a macrófagos. Y los macrófagos, ya comentábamos que tienen estos receptores especiales, que son los receptores basureros, que permiten captar las LBD oxidadas. Vean cómo las LBD oxidadas provienen de las LBD normales. ¿Por qué? Porque son blanco de la presencia y acción de los radicales libres. ROS, no olviden, ROS significa especies reactivas de oxígeno. Entonces, este efecto que es, digamos, normal desde el punto de vista de que nuestro cuerpo produce radicales libres normalmente, aquí aparece una mayor producción de radicales libres por efecto de los mismos macrófagos. Y además, si la persona que está desarrollando esto tiene el hábito del tabaco, peor cosa, porque entonces el tabaco, que tiene tanto agente oxidante, fuertemente oxidante, exacerba este proceso. Y mientras mayor producción de LBD oxidadas, más están entrando a los macrófagos, más se producen las células espumosas, ven aquí, y más se activa, por lo tanto, el proceso aterogénico. Aquí hay un círculo vicioso. Vean, porque estos macrófagos están liberando citoquinas o citocinas. Y estas citocinas son proinflamatorias, o sea, van a atraer más células inflamatorias, ¿no? Entonces, es un círculo que se autoalimenta, ¿sí? ¿Qué fue lo que dio origen a todo esto? El exceso de colesterol que había acá, o bien algunos otros de los daños que mencionábamos, asociado, por ejemplo, con la hipertensión, o asociado con la diabetes mellitus. De entrada, eso nos tiene que dar una información muy valiosa que nos haga entender que esas manifestaciones, la hipertensión o la diabetes mellitus, o el exceso de lípidos en la circulación, son factores que hay que atacar, porque son promotoras de la aterogénesis. Cuando se acumulan las células espumosas, generan estas estructuras alargadas que se llaman estrías grasas. Las estrías grasas son los sitios de anclaje para el desarrollo del ateroma. O sea, esto es lo que va a evolucionar, si se dan condiciones, van a evolucionar a la producción de ateromas, o sea, de placas arteriales
que van a ser muy voluminosas en muchos casos. Bueno, aquí una información muy importante que ya mencioné en otra parte en alguna otra clase, pero la voy a recordar porque es pertinente e importante para comprender mejor el proceso aterogénico. Una cosa que es muy importante, que el hígado es el que produce colesterol, el tejido que más importantemente produce colesterol. 80% de lo que se produce en el organismo lo produce el hígado. Y entonces tiene un mecanismo de regulación. El colesterol, estando a niveles, digamos, fisiológicos, va a permitir que haya niveles también fisiológicos de LV de colesterol circulantes. Y mientras se mantenga esa condición de normalidad, los receptores para las LBD van a estar ampliamente distribuidos en la superficie de los hepatocitos y van a estar recibiendo las LBD. ¿Sí? O sea, esto es un circuito que mientras no haya exceso, se mantiene funcionando muy bien. Ahora, el problema viene cuando hay hipercolesterolemia. Cuando hay hipercolesterolemia, entonces el hepatocito tiene demasiado colesterol. Y si tiene demasiado colesterol, lo que va a hacer es quitar receptores en su superficie. O sea, estos receptores que son los que reciben el colesterol, a las LBD, los va a quitar de la superficie. La consecuencia natural de eso, ¿cuál va a ser? Pues que si hay exceso de colesterol porque la persona está incurriendo en excesos dietarios de productos de origen animal, pues ese colesterol LBD ya no va a estar entrando tan fácilmente al hígado. Y si no entra, se queda circulando. Y si se queda circulando, ¿qué quiere decir? Que va a estar aumentando cada vez más y más el nivel de colesterol. Por eso les decía, cuando hay hipercolesterolemia, la forma, las diferentes formas que tiene el colesterol, será la LBD la que esté más aumentada, el colesterol mal. Entonces, por eso, cuando se tiene un caso de hipercolesterolemia, algo que ya había mencionado, se tiene que atacar, si se requiere con farmacología, a través de las estatinas, porque si lo recuerdan, las estatinas lo que hacen es inhibir la síntesis de colesterol. Y al haber menos colesterol dentro del hepatocito, entonces vuelve a poner receptores en la superficie y vuelve a entrar colesterol en forma de LBD. Y eso ayuda a, ¿qué? A bajar el nivel de colesterolemia. Bueno, entonces, todo eso ya lo mencioné y espero que vaya quedando claro, armando el cuadro mental de manera más completa. Aquí les muestro cómo se ve en un corte transversal de la arteria afectada el ateroma. Como pueden ver, aquí tenemos la arteria, tenemos la luz arterial ya muy contraída. El núcleo lipídico es esta parte en amarillo, que viene siendo, este núcleo lipídico viene siendo una acumulación de lípidos que fueron liberados porque las células espumosas, a fuerza de estar recibiendo más y más LBD, terminan reventando. Y entonces liberan su contenido y ese contenido se queda aquí estancado. Mientras mayor es el nivel de colesterolemia, más rápidamente está evolucionando esta placa. ¿Sí? Y va a estar cerrando la luz arterial cada vez más. Ahora, aquí quiero que discriminen bien. El endotelio, aquí lo podemos ver, aquí no tenemos placa, ¿no? Entonces el endotelio está aquí. Pero vean, del otro lado, el endotelio fue empujado hacia el interior, hacia la luz. Esta capita que está en la superficie del ateroma, ese es el endotelio. ¿Okay? Y entonces así está distribuida estos componentes que vamos a ir aclarando un poquito más enseguida. Ese es entonces el ateroma. Esto es lo que se empieza a producir cuando estamos dando factores de riesgo, de manera muy importante, la hipercolesterolemia. Ahora, cuando se desarrolla la placa arterial, se produce una migración de células musculares que radican normalmente en la capa media. Ustedes ya saben que las arterias tienen capacidad de contracción y de dilatación, y eso se debe a que hay acción muscular, que permite, si hay contracción de ese músculo, se contrae la arteria, si hay relajación, se vasodilata, ¿no? Entonces, cuando deja de haber una funcionalidad normal, los miocitos pasan de la media a la íntima, y ahí cambian su fenotipo.
De ser células de contracción, ahora ya no funcionan como contracción, como células de contracción, funcionan como células secretoras y empiezan a liberar colágeno. Y la colágena se va a posicionar entre, este es el núcleo lipídico, es lo que veíamos acá en el anterior, el núcleo lipídico. Entonces, entre el núcleo lipídico y el endotelio, que sería esta capita que está, digamos, bordando la luz arterial, aquí se establece la colágena. No únicamente aquí, en otras partes también, pero lo que nos importa es esta parte de aquí. A esta acumulación de colágena, en esta posición se le llama gorro de colágena. Y juega un papel muy importante en lo que viene, que es el proceso de la detonación de un infarto agudo al miocardio. Esas placas pueden ser estables o inestables. El nombre nos sugiere, ¿no? La placa estable es una placa que puede durar más tiempo que la inestable sin que detone un evento agudo, que sería el infarto agudo del miocardio o el accidente cerebrovascular. Entonces, aquí con la imagen les explico con más facilidad. Esa es una arteria sana, digamos, que puede evolucionar a tener un ateroma. ¿Okay? Este ateroma puede evolucionar también a dos formas. A una, la forma inestable, que sería esta, en donde tenemos un núcleo lipídico muy grande, con un gorro muy pequeño, o bien a una forma estable, en donde tenemos un núcleo lipídico pequeño y un gorro muy grueso. Esta placa inestable es la que puede desarrollar con mayor facilidad el infarto agudo del miocardio. ¿Por qué? En la patogenia del infarto agudo del miocardio, 85-90% de las veces se debe a que el endotelio, que no olviden, les hice hincapié, el endotelio está aquí, está entre la colágena y la luz. Ahí está el endotelio. Esa es una capita celular, es una monocapa, de hecho, que se puede romper con facilidad, sobre todo en esas placas inestables. Cuando se rompe el endotelio, lo que va a descubrir es la colágena, que está inmediatamente subyacente. Y cuando aparece la colágena, las plaquetas que circulan aquí en la sangre se impactan luego en la colágena. Cuando veamos el tema de la hemostasia, ahí hablaremos cómo los coágulos se producen a través de un proceso cuyo primer paso es la impactación de las plaquetas en una zona lesionada en donde aparece siempre colágeno, ¿no? Ahora, al aparecer este componente y empezar a interaccionar con las plaquetas, se va a detonar la producción de un coágulo. Aquí se ve en esta imagen, se ve ya el coágulo adentro, ¿no? En la luz. Este coágulo fácilmente va a ocluir toda la luz. Este es el infarto agudo del miocardio. En este momento, una zona del corazón, según donde esté el infarto, va a empezar aquí con la zona gris, se detona, se refiere a una zona afectada, una zona que no tiene irrigación normal y que por lo tanto está en peligro de una necrosis masiva y una lesión que puede ser seria hasta mortal en el paciente que está sufriendo este proceso. En el caso de la placa estable, se tiene una condición, como lo indica el nombre, pues de más estabilidad, con menos probabilidad. No quiere decir que no pueda ocurrir. También puede ocurrir el infarto, o sea, puede ocurrir la lesión aquí, la ruptura del endotelio y la generación del coágulo. Sí puede ocurrir, pero la probabilidad es menor cuando la placa es estable que cuando es inestable. Ahora, lo desafortunado de esto es que no tenemos una forma fácil de saber quién tiene placas estables y quién tiene placas inestables. Entonces, la aterosclerosis, la aterogénesis, todo lo que le precede, son factores que hay que conocer y hay que atacar desde el principio, ¿sí? Para evitar, en lo posible, que evolucione a una situación de este tipo. En donde pues tenemos ya la presentación del infarto agudo al miocardio. Aquí en el esquema, pues el autor puso una imagen en donde sugiere que el ateroma ha bloqueado toda la arteria. Esto no es lo usual. 85-90% de las veces, como les decía, se tiene una placa así, puede estar comprometida en una parte importante de la luz, pero no todo.
y es el coágulo el que provoca la oclusión de lo que quedaba de luz. Ok, en el caso de un paciente con infarto agudo del miocardio que fue sometido a una de las dos terapias que se acostumbran es el cateterismo. En este caso, el medio de contraste nos indica hasta dónde llega la circulación. O sea, aquí con la flechita me dice aquí está un bloqueo. ¿Sí? O sea, el experto en esto ya sabe que aquí debería estar la continuación, ¿verdad? De la circulación y no está. Y si no está, ¿por qué? Es porque ahí está el ateroma, ahí está bloqueando el ateroma y el coágulo, ¿no? Entonces, al meter el catéter y físicamente eh, eh, abrir el vaso, pues se restituye la circulación. Como pueden ver aquí, ya está normal la circulación. Aquí ya se puso se acostumbra a poner un arillo que se le llama stent, el nombre en inglés. Con eso se abre, digamos, se permeabiliza la arteria y así va a durar mucho tiempo. No quiere decir que toda la vida, pero va a durar años. Si hay cuidados por parte del paciente, pues puede durar muchos, muchos años, ¿no? La clave está en eso, que el paciente se cuide. Son temas difíciles porque el paciente generalmente cuando ya se siente bien, pues lo usual es que regresa, si es que tuvo algún tipo de mejoría en su dieta, en su estilo de vida, pues fácilmente regresa a lo de siempre, ¿no? Cuando ya se siente otra vez normal. Es algo desafortunado, pero sucede. En fin. Ahora, una cosa que es muy importante aquí, también algo ya, de esto ya he mencionado en otros momentos, el tener a nuestra disposición pruebas de sangre que nos ayudan a saber cómo está nuestro organismo, digamos, metabólicamente hablando, ¿no? Si nos preocupamos por hacernos un estudio, por lo menos anual, cuando ya tenemos, digamos, 25 o 30 años y ahí, año tras año, mientras dure la vida, estar haciendo estas cuantificaciones, podemos sacar información muy importante. Porque a partir de aquí podemos visualizar si estamos todavía normales o si ya estamos saliendo de lo normal. Aquí les voy a presentar los factores de riesgo, que son estos 4, de riesgo aterogénico, que tiene que ver con la cuestión lipídica. Los triglicéridos, sin riesgo, es por abajo de 150, aquí tengo un error, es por abajo de 150 miligramos por decilitro. Cuando está entre 150 y 200 miligramos por decilitro, tenemos un nivel, digamos, de penumbra, de que puede ser que haya lesión, puede ser que no haya lesión, o riesgo creciente, ¿no? Cuando tenemos ya 200 o más, mientras mayor el nivel de triglicéridos, mayor el riesgo aterogénico. Colesterol, algo por el estilo, con otros niveles, ¿no? Sin riesgo, menos de 200. Riesgo sospechoso o zona de penumbra, 200 a 240. 240 o más, ya es totalmente zona de riesgo. Mientras mayor el nivel, mayor el riesgo. El colesterol LVD específicamente, sin riesgo, menos de 130. Riesgo moderado, 130 a 159. Riesgo creciente a partir de 160. Y colesterol LAD, el LVD recuerden que es el colesterol malo. El bueno, el LAD, sin riesgo, más de 55. Les había comentado y se los reitero aquí con los datos. Mientras mayor esté el colesterol LAD en su concentración, es mejor. Si está por arriba de 55 miligramos por decilitro en el hombre o más de 65 en la mujer, eso es lo mejor, ahí no hay riesgo. Cuando está en niveles intermedios, entre 35 y 55 o 45 y 65 en el hombre y la mujer, respectivamente, ahí tenemos riesgo moderado. Y cuando está por abajo de 35 o de 45, ya tenemos el riesgo alto. Entonces, estos factores de riesgo son los que hay que conocer. Porque una cosa muy desafortunada de la aterogénesis es que no anuncia. O sea, una persona que está desarrollando el ateroma no se da cuenta. No hay nada, no duele, no se siente ninguna molestia y está en marcha cada vez más el proceso. Para muchas personas, la primera noticia que tienen de que algo andaba mal es el infarto, de que nunca se hicieron estudios. Entonces, les reitero, eso es muy importante, tener a los pacientes vigilados, sobre todo si calculamos por la edad, por su forma de vivir, etcétera, que esté desarrollando este tipo de problema, hay que mantenerlos vigilados. Y eso es una prueba muy fácil, ¿no? Una química sanguínea
da esta información sin gran cosa de problema, ni siquiera son caras. Bueno, aquí de manera, digamos, retrospectiva podemos comentar algunas recomendaciones para reducir el riesgo heterogénico. Reducir la ingestión de productos de origen animal. ¿Por qué? Por lo que ya comentamos. Ahí viene el colesterol y vienen muchos de los lípidos saturados que tenemos, los triglicéridos. Si se acuerdan, cuando hablamos hace no mucho de las grasas, de los ácidos grasos saturados e insaturados, comentábamos que son los de origen animal los triglicéridos que tienen ácidos saturados. Entonces, son malos los saturados y el colesterol, por supuesto, desde el punto de vista que tienen mayor riesgo heterogénico. Realizar actividad física lo más rutinariamente posible. Esto trae la ventaja de que no se acumula la grasa, que eso pues ya estamos viendo que es un factor de riesgo. Desde que hablamos del síndrome metabólico, vimos cómo la obesidad es un factor de riesgo para el síndrome metabólico. Y si están captando ahorita la idea, quien tiene síndrome metabólico está en este riesgo de desarrollar la patología cardiovascular. Al mismo tiempo, la actividad física permite prevenir los aumentos de colesterol. ¿Por qué? Porque si estamos quemando combustibles, si estamos quemando calorías, entonces no damos condiciones para que se favorezca la síntesis de más colesterol. Y la misma actividad física por sí misma correlaciona con aumento de colesterol LAD. No sabemos cómo, pero la epidemiología no miente. La epidemiología nos indica personas que tienen actividad física rutinaria comparadas con personas que no tienen actividad física, tienen más colesterol LAD los que sí la tienen. Cuando se tiene una condición apropiada, algo que también ya mencioné por ahí en una clase anterior, se puede ingerir 1 o 2 copas de vino tinto por día. Tiene una acción cardioprotector, o sea, es antiaterogénica. Ya les había mencionado y se los reitero para que no vaya a quedar esto mal comprendido. Esto no se puede prescribir a cualquier paciente, ¿no? Aunque ya tenga un riesgo significativo de daño cardíaco, coronario. ¿Por qué? Porque el uso del alcohol puede orillar al alcoholismo. Entonces hay que ser muy cautos. El alcohol es un contra para en muchos casos para el estilo de vida que tiene la persona, para su situación personal, de estabilidad emocional, etcétera, ¿no? La depresión es una contraindicación absoluta para esta prescripción. O sea, eso se podría hacer únicamente en personas de cierta edad que tengan ya cierto riesgo de afección cardiovascular y que tengan estabilidad. Si no hay eso, mejor ni mencionárselo, ¿no?, a los pacientes. Esto ya lo mencioné también, está bien documentado que el consumo de alcohol en estas condiciones aumenta el colesterol LAD, que como ya vimos tiene efecto cardioprotector. Bueno, les comento de algunas situaciones particulares que nos correlacionan con esas alteraciones lipídicas que pueden tener relación con la aterosclerosis o con el infarto agudo al miocardio. El sistema ABCA1 es un sistema de transporte, como los había mencionado, de colesterol y fosfolípidos, que se descubrió en un paciente que el primero en padecer esto que se bautizó como la enfermedad de Tangier. Este paciente tenía una cantidad escasísima de colesterol LAD, o sea, no tenía lipoproteínas de alta densidad. Entonces, este paciente fue estudiado a nivel molecular, a nivel bioquímico, y se encontró que su problema era que tenía, por una mutación genética, tenía mal el ABCA1, no funcionaba. Y entonces, estos pacientes lo que tienen, pues, es que el transporte inverso de colesterol está absolutamente deficiente o casi absolutamente deficiente. Y entonces tiende a haber acumulación de ésteres de colesterol en muchas partes del cuerpo. Aquí les menciono, por ejemplo, en amígdalas, en el vaso, la mucosa intestinal y la córnea, los lugares más destacados donde se suele acumular estos depósitos de ésteres de colesterol. Y, por supuesto, si el transporte inverso de colesterol no está funcionando, pues la enfermedad cardíaca coronaria tiende a estar más presente. Entonces, estos pacientes tienen efectivamente un mayor riesgo de desarrollar la aterosclerosis y el infarto agudo del miocardio.
Aquí hay una foto en donde las amígdalas presentan esta manifestación, de color amarilloso, que se relaciona con la acumulación de ésteres de colesterol, paciente con enfermedad de Angier. Tenemos otra entidad muy importante que se llama hipercolesterolemia familiar. Aquí es un caso clínico pequeño, lo leo y lo comento. Un fumador empedernido de 32 años presenta un dolor torácico opresivo repentino. Es ingresado en urgencias y se diagnostica infarto agudo al miocardio mediante electrocardiograma y concentración elevada de troponina cardíaca. En la exploración física del paciente destacaban jantomas tendinosos en las manos y tendones de Aquiles engrosados. Tiene antecedentes familiares de enfermedad coronaria. El padre fue sometido a derivación coronaria a los 40 años, ven, a los 40 años, bien joven. Y el abuelo murió de infarto agudo del miocardio a los 50. El colesterol de este paciente es de 390 miligramos por decilitro, los triglicéridos 182 y el colesterol LAD 38. Como podemos ver, muy elevados el colesterol, ¿verdad? Y como ya sabemos, la mayor parte de estos 390 son colesterol LVD. Los triglicéridos están no en el mejor nivel, pero tampoco están tan fuera de lo recomendable, digamos, ¿no? O sea, el problema aquí grave es el nivel de colesterol tan elevado. Para aclaración, jantoma se refiere a este tipo de estructuras que se producen cuando hay demasiado colesterol. Aquí los tendones de Aquiles también aparentemente inflamados, pero lo que pasa es que son depósitos también son jantomas, digamos, ¿no? Entonces, cuando el organismo tiene demasiado de una sustancia que no puede metabolizar fácilmente, lo que hace es arrumbarla y generar ese tipo de cosas, ¿no? Cuando hablamos de la gota, por ahí en algún capítulo, igualmente vimos cómo aparece en la gota tofacia, aparece también acúmulos de ácido úrico con este mismo tipo de aspecto. Jantelasmas son algo similar que se relaciona con los ojos, ¿no? Son como jantomas de los ojos, digamos, con esas características. Bien, esta patología, la hipercolesterolemia familiar, es un trastorno que se debe principalmente, es mutación, es una mutación, se hereda, y lo que está afectando es el número de receptores para LBD. Ya sabemos que para que las LBD a una persona sana, para que entren a los tejidos y sobre todo al hígado, pues tiene que tener ese receptor, es el receptor que conocemos con el receptor BE, ya se los he mencionado anteriormente. Ese receptor está prácticamente ausente en estos pacientes. Bueno, vamos a ver cómo aparece la doble condición. Hay pacientes homocigotos, o sea que no tienen sus dos alelos, están mal, no producen el receptor ni por uno ni por otro, ni por el alelo que viene del padre ni el que viene de la madre, y esa es una situación mucho más grave, ¿no? El paciente heterocigoto que tiene un alelo funcional y uno disfuncional, pues ese tiene también la patología. Este paciente que estoy presentando aquí, ese es un paciente claramente del tipo heterocigoto, o sea, ya tiene una edad que permite suponerlo, ¿no? Cuando es homocigoto la condición, los pacientes mueren muy tempranamente, entre los 10 y los 30 años. O sea, esta patología es importante porque nos enseña la patogenia, digamos, en cámara rápida. Es el desarrollar la placa arterial y su consecuencia natural, que es el infarto agudo del miocardio, muy rápidamente. Imagínense a alguien que a los 10, 12, 15, 20 años está sufriendo ya el infarto agudo del miocardio, ¿no? Y con mucha probabilidad falleciendo a partir de eso. ¿Por qué? Porque aunque no tenga excesos de colesterol en su dieta, no tiene cómo metabolizar las LBD porque no hay receptores. Entonces es una situación bien grave. En el caso del heterocigoto, pues es lo mismo, pero con menos, el desarrollo de la aterogénesis con menos velocidad. Estos pacientes llegan a presentar los eventos coronarios entre 30 y 50 años de edad, ¿sí? Y entonces, hay que dar el tratamiento apropiado para tratar de que pues, se controle. Cuando ya está el infarto, pues obviamente sacar el infarto como se hace a través del cateterismo o de la disolución del coágulo y dar medicina, medicamento para prevenir nuevos eventos, ¿no? La epidemiología nos marca que de la forma homocigota son 1 de 500 personas, ¿sí? En población abierta.
perdón, la heterocigota una de 500 personas. Y la homocigota una en 1.000.000. Por fortuna es mucho menos frecuente la forma homocigota. Pero ya con esta tenemos. Vean que es una frecuencia muy alta. 1 de cada 500 es mucho. ¿Qué quiere decir eso? Que en su práctica clínica van a encontrar con toda probabilidad este tipo de paciente. Bueno, para el caso del paciente que presentaba, continúo la lectura y comentamos. El paciente del caso presenta hipercolesterolemia familiar y fue tratado de inmediato con activador tisular de plasminógeno, que estimula la disolución de la fibrina y por lo tanto del coágulo. Eso es lo que les comentaba. Aunque no es propósito de la terapéutica, pero bueno, es importante. Son esas dos formas, ¿no? Cuando se tiene infarto agudo del miocardio ya documentado, o se cateteriza, con lo cual se abre, digamos, físicamente el vaso que está afectado, que está con el infarto, o bien se da un tratamiento como este, que disuelve el coágulo. La fibrina es, como lo veremos cuando entremos al tema de la hemostasia, la fibrina es la proteína que forma la malla del coágulo. Entonces, si se disuelve la fibrina, se disuelve el coágulo. Entonces, esa es otra terapéutica. A este paciente se le trató con ese agente trombolítico. Se le practicó además una derivación coronaria y para que la oxigenación se restituyera más rápidamente, y se le prescribió un régimen con una estatina. Recordemos, estatinas son los fármacos que inhiben la síntesis de colesterol, y eso ayuda a que el nivel de colesterol circulante baje. Después de un tiempo, la concentración de colesterol se redujo a 185. ¿Estaba en cuánto? En 390. Entonces bajar a 185 y es un lujo. La de triglicéridos a 155. De 185 a 155, menos riesgo aterogénico. Y el colesterol LAD subió a 42. No está en el mejor nivel, pero ya no está tan mal como está. O sea, y este paciente hay que mantenerlo así, porque tiene un problema de origen, digamos, no es un problema mutacional. Y aquí complemento esta información agregando que, aunque es cierto lo que mencioné, de que son los receptores para las LBD lo que están fallando en el 90% de los casos, hay otros orígenes minoritarios en la epidemiología, pero se los comento de todas maneras. En algunos pacientes lo que está mutado es la apoproteína B100. Ya sabemos que el receptor recibe a la lipoproteína y que parte fundamental de la acción de la lipoproteína es la ApoB100. Entonces, si ApoB100 está bien y el receptor está bien, viene el contacto, se detona la endocitosis y no pasa nada. Pero si no hay receptor, como en el caso común de la hipercolesterolemia familiar, o si la apoproteína B100 es la que está mutada, pues lógicamente no hay magia, no hay la combinación de factores necesarios para que se active la endocitosis y no se active. Y hay una segunda causa, aparte de esta, de las minoritarias, que es la mutación de la proteína que se suele llamar PCSK9. La función de esta proteína es, o sea, fisiológicamente se asocia con el receptor para LBD y lo degrada. Pues es parte del juego de recambio, ¿no? Del receptor. Trabaja lento porque, les he mencionado, el receptor para LBD tiene mucho recambio, o sea, es intenso el recambio, pero no dura toda la vida. Y en ese proceso de recambio interviene, degradándolo, esta proteína que se llama así, PCSK9. Entonces, cuando muta esta proteína, en algunos casos muta activando en mayor medida la proteína. ¿Qué quiere decir eso? Que va a degradar intensamente, muy fácilmente va a degradar al receptor. Y aunque el receptor se produzca, lo degrada tan rápidamente la proteína que podemos hacer de cuenta como si no estuviera, o como si hubiera poco de ese receptor. Entonces, los tres orígenes posibles de la hipercolesterolemia familiar, de los que se han descubierto hasta la fecha. Y aquí, con esta imagen, pues solamente recordar lo muy esencial de la hipercolesterolemia familiar: concentraciones muy altas de colesterol, con una consecuencia lógica, ya se nos hace lógica, porque vamos a tener placa arterial en desarrollo rápido, ¿sí? Y con una consecuencia de riesgo de enfermedad cardiovascular mucho mayor a lo normal, 20 veces mayor a lo normal. Bueno, tenemos aquí otra relación que vale la pena comentar. Se llama estilo de vida y perfil lipídico. También es un mini caso. Lo leo y lo comento.
Un hombre de 57 años es derivado a la clínica de lípidos por su hipertrigliceridemia. Su concentración de triglicéridos es de 545 miligramos por decilitro, o sea, francamente excesivo. La de colesterol, 192, no tenemos mucho problema con esto. Colesterol LAD, 39, pues no está en su mejor lugar. O sea, esto idealmente debe estar por arriba de, es hombre, bueno, 39 está por arriba de 35, pero está todavía en riesgo elevado. O sea, moderado, ¿no? Está entre 35 y cualquier otro valor por arriba. El paciente además es obeso, toma alcohol abundante, 30 copas de alcohol por semana y además es sedentario. Esa combinación perfecta para desarrollar la alteración metabólica, como se puede ver ya aquí. El paciente, después de lo que se le prescribe, consigue perder 7 kilogramos de peso en 6 meses. Reduce el consumo de alcohol a menos de 20 por semana e inicia actividad física. 12 meses después, la concentración de triglicéridos bajó a 227. No está normal, pero ¿qué comparamos? 545 con 227. La de colesterol, 186. Estaba en 192. Bueno, no está realmente elevada, pero está mejor aquí. 186. Y la de colesterol LAD en 46 ya está mejor. Mientras mayor está el nivel de colesterol LAD, ya hemos mencionado, tiene una mejor perspectiva para el paciente. Y aquí menciono otro factor que es muy importante, factor de riesgo aterogénico e inflamación. La reacción inflamatoria es algo que desde el principio se los había mencionado, cuando vimos aquella imagen donde veíamos diferentes componentes del cuadro aterogénico. La inflamación tiene un papel muy importante en el riesgo aterogénico y es un factor independiente, de hecho, de la cuestión de los lípidos. La inflamación se monitoriza a través de, esto ya lo hemos mencionado, la proteína C reactiva. Esa es la mejor forma de monitorizar procesos inflamatorios en el organismo. Entonces, cuando se hacen estudios relacionando niveles de proteína C reactiva en diferentes personas o pacientes y el riesgo aterogénico, encontramos que hay una relación. Eso hay que mantenerlo en mente, ¿no? Con esta imagen les comento más explícitamente. Aquí estamos graficando el riesgo estimado en función de los niveles de proteína C reactiva, ¿sí? O sea, a 10 años. O sea que estamos hablando de entre 0 y 1 año, 2 a 4 años, 5, 9, etcétera, hasta 10 o más años. Y los diferentes colores nos dan las concentraciones. Cuando está por abajo de 1, son miligramos por litro de la proteína C reactiva. Cuando está entre 1 y 3, cuando está en más de 3. Entonces, como pueden ver, aquí este es el riesgo de desarrollar la patología cardiovascular. Podemos ver que en función del tiempo es mayor el riesgo de desarrollar el problema cardiovascular conforme mayor es el nivel de proteína C reactiva. Se observen cómo aumentan de manera tan importante. Y a 10 años, vean, el riesgo es del 25% para quien tiene niveles de proteína C reactiva mayores a 3. Entonces, esta característica de la inflamación que monitorizamos a través de la proteína C reactiva es algo que hay que tener en cuenta también. ¿Qué quiere decir eso? Que si queremos tener una visión más completa del riesgo aterogénico de un paciente, hay que hacer todas las pruebas de lípidos, a partir de ahí sacamos información, pero también hay que hacer esto, la proteína C reactiva, porque esto trabaja de manera independiente, o sea, es un factor agregado al de los lípidos. ¿Ok? Y entonces, así podemos visualizar más fehacientemente cuál es el estatus de nuestro paciente, ¿sí? Con toda la información completa. Una más, alteraciones lipídicas en una paciente alcohólica. También es un mini caso. Una mujer de 36 años acude a una clínica de salud y se le determina una concentración de triglicéridos en suero de 6.388 miligramos por decilitro. O sea, es una exageración, ¿no? 6.388 miligramos por decilitro. 13 miligramos de colesterol, que equivale a 503 de colesterol. O sea, dislipidemia en triglicéridos, dislipidemia en colesterol.
Tras alguna evasiva inicial, la paciente admite que bebe 3 botellas de vodka y 6 de vino por semana. O sea, evidentemente es una paciente alcohólica. Después de la inducción, digamos, obligada, la paciente deja un tiempo la bebida y después de un determinado tiempo de estar en esa condición, su nivel de triglicéridos se normaliza, la de colesterol también. O sea, aquí vemos claramente el efecto que tiene el exceso de triglicéridos y el exceso de alcohol en la producción de triglicéridos y de colesterol. Ya lo sabemos, ¿no? Cuando hablamos del alcohol, ya sabemos que el alcohol se cataboliza y produce acetilcoenzima, y a partir de la acetilcoenzima se producen ácidos grasos y se produce colesterol. Entonces esto no nos sorprende. Entonces cuando la paciente remite en su práctica alcohólica, se normaliza su metabolismo. Pero aquí, para terminar el caso, dice, 3 años después, la paciente presenta hepatomegalia y reaparecen las alteraciones lipídicas. La biopsia hepática indica hepatopatía alcohólica con esteatosis. ¿Qué quiere decir eso? Que la paciente regresó al alcohol y que es una paciente que es sensible al daño hepático alcohólico. Por eso ya tenemos la primera manifestación del alcoholismo en el paciente sensible al daño hepático alcohólico es la esteatosis. Esteatosis significa acumulación de grasa. Esa grasa que decimos el hígado produce normalmente con abundancia, y no se diga en ese tipo de pacientes que están ingiriendo demasiado alcohol, ahora ya no la puede sacar fácilmente la grasa porque empieza a enfermar el hígado. Entonces, a partir de aquí, de la estatosis, vamos a poder encontrar la evolución hacia formas más severas de la lesión hepática que van a concluir con la cirrosis. Temas que vamos a revisar no ahora, sino cuando entremos en metabolismo hepático. Bueno, con eso termino esta exposición y voy a leer las conclusiones. Las LMBD son producidas por el hígado y contienen lípidos que sintetiza el mismo hígado. La LPL es la lipoproteína lipasa, procesa las lipoproteínas de baja densidad, de muy baja densidad, en algunos tejidos, perdiendo gran cantidad de triglicéridos y convirtiéndose en LDI, lipoproteínas de densidad intermedia. En su mayoría, las LDI son endocitadas por el hígado y las restantes se convierten en LBD por acción de la lipasa hepática. Las LBD distribuyen colesterol en los diferentes tejidos y es el tipo de lipoproteína que aumenta en la hipercolesterolemia. El exceso de colesterol LBD es aterogénico y por eso se le llama colesterol malo. Las LAD se producen en el hígado y el intestino. Captan colesterol de los tejidos, lipoproteínas y ateromas y lo canalizan al hígado, donde en parte sale a la vía biliar para su excreción, por lo cual se le llama colesterol bueno. La aterogénesis es un proceso que lleva al estrechamiento de la luz arterial y puede provocar infarto agudo al miocardio, accidente cerebrovascular o enfermedad vascular periférica. La patogenia de la aterosclerosis incluye daño endotelial, captación de monocitos por la íntima arterial, conversión de monocitos en macrófagos, captación de LBD oxidadas por estos y su conversión en células espumosas, cuya acumulación produce estrías grasas a partir de las cuales se desarrollan los ateromas. El desarrollo de un ateroma implica un núcleo lipídico resultante de la ruptura de macrófagos cargados con LBD oxidadas, migración de miocitos de la media a la íntima arterial, secreción de colágeno por los miocitos, la cual se acumula entre el núcleo lipídico y el endotelio. El ateroma crece con el tiempo, reduciendo la luz arterial. El infarto agudo al miocardio casi siempre resulta de la rasgadura del endotelio y la producción de un coágulo que ocluye la arteria. La enfermedad de Tangier tiene origen genético y afecta al sistema ABCA1 y la producción de LAD con aumento del riesgo aterogénico. La hipercolesterolemia familiar tiene origen genético y cursa con reducción de receptores para LBD y presentación temprana de infarto agudo al miocardio. El estilo de vida con exceso de calorías, sedentarismo y consumo elevado de alcohol produce dislipidemias y posible aumento del riesgo aterogénico. La inflamación es un factor independiente que aumenta el riesgo aterogénico. Bueno, con esto termino. Gracias por su atención y espero nos vemos la próxima.